¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este curso de ejercicios básicos de programación en C Sharp. Es un curso en el cual vamos a ir resolviendo muchos ejercicios de programación paso por paso para que ustedes puedan conocer una técnica para poder solucionar ejercicios de programación. Para poder tomar este curso es necesario saber las bases de programación o estar aprendiendo programación en C Sharp, aunque desde luego, bueno, pues puede servirles también para algún otro lenguaje de programación. Vamos a utilizar Visual Studio Community en la versión 2019, pero alguna otra versión de Visual Studio debe de poder servirles sin ningún problema. Este curso trata sobre resolver ejercicios básicos de programación. He notado que muchos estudiantes cuando están empezando a aprender programación, bueno, pues carecen de un número suficiente de ejercicios o tienen dudas de cómo resolver ejercicios de programación que les dejan sus profesores. Entonces, bueno, pues he creado una colección de ejercicios de programación que vamos a ir resolviendo uno por uno, paso por paso, y les voy a enseñar una técnica muy sencilla para poder resolver ejercicios de programación. Desde luego, existen otras técnicas, incluso mucho más formales, pero bueno, esta técnica es lo suficientemente fácil para que ustedes la puedan aprender rápido y también la puedan aplicar. Y vamos a ir viendo cómo aplicarla en los diferentes ejercicios que vamos a resolver. Este curso complementa al curso de programación básica en C Sharp que encuentran también en este canal. Es el curso que tiene los thumbnails de color verde. Entonces lo pueden encontrar fácilmente en las listas de reproducción. Y bueno, lo va complementando. De hecho, yo recomiendo que vayan viendo ambos cursos de manera simultánea para ir fortaleciendo tanto el conocimiento teórico y práctico como estos ejercicios que vamos a estar viendo. Ahora, un punto importante. Yo sé que hay muchas personas que ya saben programación y que son expertos programando y expertos en algoritmos y expertos en análisis y diseño y todo eso. Bueno, ese curso no es para ese tipo de personas. Este curso es para las personas que realmente apenas están empezando. Entonces, vamos a ir desde lo muy sencillo hasta llegar a ejercicios con arreglos. Entonces vamos a empezar con ejercicios realmente fáciles, pero el esquema como funciona este curso es que vamos a ir construyendo sobre eso cada vez creando ejercicios un poco más complejos que los anteriores, de esa manera fortaleciendo y dando las bases para que puedan ustedes enfrentarse a diferentes tipos de problemas y los logren resolver. Entonces, mucho cuidado con esto, es un curso básico y vamos a empezar desde cosas muy sencillas hasta llegar a problemas que se resuelven con arreglos. Veamos en qué se parece la cocina y la programación. Bueno, pues si puedes hacer una receta, puedes escribir una receta, pues puedes programar. Hay una similitud entre la cocina, el saber cocinar utilizando una receta, el poder escribir una receta y la programación básica. Cuando nosotros vamos a cocinar algo basándonos en una receta, lo primero que tenemos que saber es qué se va a cocinar. No es primero los ingredientes, no es primero hacer tal cosa, prender el fuego en la estufa, ni nada por el estilo. Lo primero es saber qué se va a cocinar, porque si no sabemos qué se va a cocinar, bueno, pues no vamos a poder crear absolutamente nada. Una vez que hemos decidido qué se va a cocinar, pues necesitamos tener una lista de ingredientes que nos diga qué es necesario. Vamos a necesitar harina, vamos a necesitar huevo, vamos a necesitar leche, levadura, vainilla. Bueno, ¿qué cosas son las que vamos a necesitar? Eso es muy importante. Necesitamos saber con qué vamos a trabajar para poder llevar a cabo la receta. Ya que si intentamos hacer la receta sin primero saber qué ingredientes tenemos, pues no vamos a poder completarla, nos vamos a quedar trabado quizá en algún paso porque nos está faltando un ingrediente o cosas por el estilo. Entonces necesitamos saber la lista de ingredientes. Y tercero, necesitamos conocer los pasos a seguir para poder lograr esa receta. Pero también, bueno,
no solamente son los pasos a seguir, sino el orden en el cual vienen esos pasos, que es algo muy, muy importante. Las recetas se parecen muchísimo a los algoritmos porque nos van diciendo paso por paso, de inicio a fin, cómo llevar a cabo algo. Entonces, si nosotros tenemos los pasos en orden con los ingredientes y sabemos qué se va a hacer, pues obviamente vamos a obtener lo que necesitamos. Si esos pasos no vienen en orden, pues vamos a tener problemas. Supongamos que vamos a crear, no sé, vamos a cocinar un pastel. Entonces, ¿qué sucede si yo primero pongo los huevos con la harina, lo meto al horno y ya que salió del horno, entonces coloco el azúcar, la leche? Pues obviamente, aunque sean los pasos, si no vienen en orden, no voy a obtener un pastel. Pero si sigo los pasos en orden, voy a obtener un pastel. Y así es la programación. La programación se parece mucho a esto. Primero tenemos que saber qué vamos a resolver, qué vamos a programar. Luego, qué necesitamos para hacer ese programa. Y por último, qué pasos son los que vamos a seguir. Lo primero, cuando vamos a hacer un programa, es entender de qué se trata el problema que vamos a resolver con ese programa. Si nosotros no entendemos el problema, pues realmente tenemos pocas oportunidades de hacer un programa que funcione o vamos a tener muchos problemas, vamos a estar dando vueltas, intentando esto, intentando aquello y no vamos a resolver absolutamente nada. Entonces, el primer paso, por favor, muy, muy importante, entender el problema. Antes de meterse a diseñar un algoritmo, antes de meterse a código, tienen que entender de qué se trata el problema. Una vez que han entendido el problema, pues hay que buscar cualquier fórmula que nosotros necesitemos para resolverlo. Muchos problemas que vamos a tener, bueno, pues realmente están ligados de alguna manera a algún tipo de fórmula, ya sea para calcular áreas, para calcular fuerzas, para calcular impuestos. Hay algo ahí que nos va a decir, necesitas hacerlo con esta fórmula. Entonces, bueno, hay que buscar si existe una fórmula para que nosotros lo podamos resolver. Todo esto es importante, ya es la parte de entender el problema. La segunda parte consiste en que nosotros tenemos que conocer cuáles son los datos que vamos a utilizar, con qué información contamos o qué información necesitamos para poder llevar a cabo la solución de esto. Vamos a tener datos explícitos, que son los que nos da directamente el problema, y también vamos a tener datos implícitos. Bueno, estos no los da directamente el problema, pero podemos conocerlos por el conocimiento general que nosotros tenemos o investigando. Supongamos que tenemos que hacer un programa que calcule el área y el perímetro de un cuadrado. Ok, perfecto. ¿Qué datos explícitos tenemos? Nos está diciendo, necesitamos calcular el área y el perímetro. Entonces ahí tenemos dos datos explícitos, área y perímetro. Directamente el enunciado del problema, el texto con el cual describo el problema, me está diciendo los datos. Pero bueno, tenemos datos implícitos, algún dato que nos esté haciendo falta, pero que no nos los diga directamente el enunciado del problema. Pues sí, porque cuando nosotros entendemos el problema y buscamos las fórmulas relacionadas, vamos a ver que el área es lado por lado y el perímetro es lado por 4. Entonces hay un dato implícito. Ese dato implícito es el lado. Ya tenemos entonces los datos con los cuales nosotros podemos trabajar para solucionar ese problema y hacerlo un programa. ¿Ok? Entonces, muy importante, entender el problema, buscar fórmulas relacionadas, de ahí vamos a identificar los datos explícitos, los que me da directamente el problema, y vamos a sacar también los datos implícitos. Hay que hacer una lista de esta información para que ustedes vayan teniendo todo lo necesario para resolverlo. Y van a ver que estos datos que nosotros estamos sacando pues se van a convertir posteriormente en las variables que vamos a necesitar en la parte de la programación. Ahora, los datos también pueden ser datos de entrada, que son los datos que necesitamos saber para poder encontrar la solución. Datos que le vamos a pedir al usuario,
datos que conocemos previamente de alguna forma, datos que vamos a leer de algún archivo, datos de entrada, los datos que necesitamos para poder encontrar la solución. Y también vamos a tener datos de salida, que son los datos que el programa da como resultado. Entonces, en el ejemplo que vimos, ¿cuáles son mis datos de entrada? Pues mis datos de entrada son únicamente lado. Nada más tenemos uno, que es el lado. ¿Y cuáles son mis datos de salida? Pues es lo que tengo que dar como resultado. Entonces, si el programa me pide calcular área y perímetro, mis datos de salida son área y perímetro. Entonces, ya identificamos qué necesitamos para empezar a trabajar y qué es lo que vamos a dar de salida. También existe otro tipo de dato que son los datos de trabajo. Estos datos nos van a apoyar para llevar a cabo la solución del problema. Y a veces cuando nosotros estamos ya trabajando en la programación, nos damos cuenta que nos falta colocar un dato de entrada, un dato de salida o algún dato de trabajo. Pero el dato de trabajo, bueno, pues simplemente nos va a ayudar a la solución del problema. Puede ser una variable que usamos temporalmente para guardar un valor calculado que posteriormente va a ser utilizado para producir la salida. Entonces, bueno, también son importantes los datos de trabajo. Cuando nosotros estamos haciendo esta lista de datos, tanto de entrada, salida, de trabajo, recuerden que los datos implícitos y explícitos pueden ser tanto de entrada, salida o de trabajo. Bueno, cuando estamos haciendo esta lista, hay que tomar en cuenta el tipo, el nombre y si requiere de algún valor de inicio. Por ejemplo, el tipo. El dato tiene que ser un dato entero, va a ser una cadena, es decir, un texto, va a ser un valor que lleve punto decimal como 5.86 menos 2.36. Entonces me conviene identificar el tipo lo antes posible. Va a ser un entero, va a ser un doble o flotante, va a ser un string para guardar textos, entonces hay que identificar el tipo. También tenemos que colocar el nombre. Por favor, siempre utilicen nombres que se refieran a lo que estamos guardando. Si nuestro dato es área, pues pónganle el nombre área, no nada más pongan A. Si el dato es perímetro, pónganle perímetro, no nada más P. Mucha gente cuando inicia tiene la mala costumbre de colocar los nombres como A1, A2, A3, A4, A5 y posteriormente ya no saben qué son esos datos, qué son esas variables. Recuerden que los datos se van a convertir en variables, por eso es importante que también nosotros coloquemos el nombre correcto. Y también hay que preguntarnos que si requiere de algún valor de inicio. Por ejemplo, quizá área y perímetro no requiere como tal un valor de inicio porque van a ser datos de salida, pero por buena costumbre los podemos inicializar en cero. Lado, pues es un dato de entrada que nos va a dar el usuario. Entonces, bueno, pues no tiene un valor de inicio, pero también por buena costumbre lo podemos iniciar en cero. Si estuviéramos calculando impuestos y nosotros sabemos que el impuesto es del 16%, bueno, pues entonces nuestro dato impuesto va a llevar el valor de 0.16. Ya sabemos entonces que ahí tenemos que colocarle a ese dato un valor de inicio en particular. Muy bien, entonces vamos bastante bien avanzando con esto. Luego vamos a tener los pasos. Simplemente aquí hay que hacer una lista paso por paso y en orden para resolver el problema. Entonces, ese problema que ya entendí, con esos datos que ya encontré y ya sé si son de entrada, salida, trabajo, los encontré por ser implícitos o explícitos, bueno, pues entonces ahora tengo que hacer la lista paso por paso. Y entre más detallado sea y más pequeño sea el paso, va a ser más fácil posteriormente pasarlo a programa. Va a ser mucho más sencillo convertir eso en programa. Aquí es donde estamos haciendo el algoritmo y aquí es donde nosotros tenemos los pasos de la receta que hay que ir siguiendo y en orden para obtener el resultado que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, digamos que nuestro problema es calcular el área y el perímetro de un cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos información sobre esto. Sabemos que área es igual a lado por lado. Perímetro es igual a lado por 4. Entonces, bueno, ¿cuáles son nuestros datos? Tenemos lado, tenemos área, tenemos perímetro, algún
tipo particular, bueno, pues he colocado enteros. Bien podría haber sido dobles también, pero decidí resolverlo con enteros. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestros datos que posteriormente se van a convertir esto directamente a variables. Luego vienen los pasos. ¿Qué pasos necesito? Ok, si yo necesito calcular el área, pues primero necesito obtener la información para calcular el área. Entonces no puedo poner como primer paso calcular área si no conozco el lado. Entonces lo primero que tengo que hacer es pedir el lado. Ya que tengo lado, bueno, pues puedo calcular el área. Entonces segundo paso, calcular el área. Luego puedo calcular perímetro. Perímetro, bueno, ya tengo toda la información, entonces no hay ningún problema. Hago calcular perímetro. Y por último, pues tengo que dar esas salidas. Entonces va a ser mostrar área y perímetro. ¿Ok? Y aquí ya tenemos todo ese microanálisis, un análisis muy pequeño, muy sencillo, pero que podemos pasar esto directamente a código de forma muy fácil. Pedir el lado va a ser muy fácil pasarlo a código, luego calcular el área también, calcular el perímetro y mostrar área y perímetro. Bueno, esta es la metodología que vamos a estar siguiendo. Está muy sencilla y ya en la próxima lección vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Vamos a empezar con un ejercicio muy fácil y luego, bueno, pues vamos a continuar con ejercicios cada vez más y más complicados. Pues espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.